Hola, soy el profesor Israel. Para hoy tenemos la lección 1, ángulos, sección 1, definición de ángulo, medida y congruencia, sección 2, clasificación de ángulos. Vamos a empezar con ello. Definición de un ángulo es la abertura que forman dos rayos AB y AC, que tienen un extremo en común, punto A. Al punto A se le llama vértice y a los rayos lados del ángulo. Empezamos con el rayo AB. Hacemos una abertura, el rayo AC, y se nos va a formar el ángulo que nombraremos X. Las partes de un ángulo son las siguientes. Tenemos los rayos AB y AC que forman los lados del ángulo. Tenemos el punto en común que vamos a conocer como vértice. Y los ángulos se pueden nombrar de diferentes maneras. La primera sería el ángulo X y lo abreviamos de la siguiente forma. Escribimos como una B acostada y una línea Y. Eso significa ángulo X. También podemos llamarlo ángulo A tomando en cuenta el vértice y lo abreviamos. De esa forma se escribiría ángulo A. También podemos utilizar los puntos que están formando los dos rayos, que serían el A, el B y el C. Podríamos decir ángulo BAC. Siempre el vértice tiene que quedar en medio. Entonces lo podemos abreviar como ángulo BAC. También podemos cambiar el orden de las letras y decir ángulo CAB. Fíjense que el vértice, el punto del vértice siempre está en medio. Y lo abreviamos de la siguiente forma. Bien, tenemos 4 formas diferentes de nombrar el ángulo. Vamos ahora a conocer la herramienta con la que podemos medir ángulos. Tenemos el transportador que nos presenta una línea horizontal que marca el ángulo 0 y también marca el ángulo de 180 grados. Tenemos el centro que va a coincidir siempre con el vértice del ángulo. Tenemos una graduación externa que empezamos a contar desde 0 hasta 180 grados. Y tenemos una graduación interna que también empezamos de 0 hasta llegar a los 180 grados. Bien, vamos a hacer unos ejemplos utilizando el transportador. Tenemos el ejemplo 1 que nos pide encuentre la medida del siguiente ángulo usando el transportador. Vamos entonces a colocar el transportador. El centro tiene que coincidir con el vértice, en este caso el vértice A. La línea horizontal se va a hacer coincidir con uno de los rayos. En este caso tomamos el rayo AB y ahí entonces empezamos a medir de 0 hasta donde llegue la medida con el siguiente rayo. En este caso es de 0 a 50. Quiere decir entonces que la medida del ángulo A, lo vamos a abreviar, le ponemos, en vez de medida ponemos M y en vez de la palabra ángulo ponemos la figura de esa B acostada con una línea y la A. Entonces quiere decir que eso va a medir 50 grados. Y ahí está, miren, es bien sencillo. Vamos a hacer otro ejemplo. Tenemos el ejemplo 2 y nos pide encuentre la medida del siguiente ángulo usando el transportador. Vamos a colocar el transportador, el centro va a ir con el vértice. Y tomo uno de los dos rayos, en este caso tomé el rayo AC o CA, como quiera mencionarlo. En este caso va a coincidir con la línea horizontal donde está el 0. Y empezamos entonces a contar desde 0 hasta donde llega el otro rayo, que nos da 100 grados. Entonces quiere decir que la medida del ángulo A lo abreviamos y nos queda de la siguiente forma. Es igual a 100 grados. Recuerden que los ángulos los puedo nombrar de diferentes maneras. Otra forma que puedo nombrar el ángulo A sería la medida del ángulo CAB. ¿Sí? Esa es otra forma también de nombrar los ángulos. Y ya sabemos, va a ser 100 grados. Bien, hasta aquí quedamos entonces con los ejemplos de la medida de los ángulos utilizando el transportador. Tenemos ahora la clasificación de los ángulos. Tenemos el ángulo agudo. Este es un ángulo donde la medida del ángulo A está entre 0 y 90 grados. ¿Sí? Todos esos que estén entre 0 y 90 grados van a ser ángulos agudos. ¿Quiénes son esos? Desde el 1 hasta llegar al 89. Todos esos ángulos van a ser agudos. Tenemos el siguiente caso, el ángulo recto.
la medida de este ángulo A va a ser igual a 90 grados. Y siempre se marca con un cuadrito ahí donde está el vértice A. También tenemos el ángulo obtuso. La medida de estos ángulos es entre 90 y 180 grados. Quiere decir que estos ángulos van a tener una medida de 91 hasta 179 grados. Vamos con la siguiente, que es el ángulo llano. Son aquellos ángulos donde la medida es igual a 180 grados. A eso le llamamos ángulo llano. Quedamos hasta aquí entonces con la clasificación de los ángulos y sus medidas. Ahora lo dejamos con los ejercicios. En la primera parte de los ejercicios ya tiene los ángulos construidos, va a utilizar el transportador y averiguar la medida. En la segunda parte va a construir, va entonces a tomar una línea horizontal y con el transportador va a medir la medida que le están indicando, que es de 45, 140 y 160 grados. Y en la tercera parte de los ejercicios nos dice que escriba el tipo de ángulo. Observe el ángulo, entonces va a decir si es recto, si es agudo, si es llano, si es obtuso. Solo escriben el nombre. Cualquier duda me lo hacen saber.